Así que genial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Bueno, yo os saludo de modo muy especial. Acabo de venir de Roma y el otro día estuve con el Papa, me dijo que os saludara. Me salude a todos. Y entonces que sigamos así, con este espíritu, que recemos los unos por los otros y que recemos también por Él. En estos momentos también nada fáciles, ante circunstancias que, como sabemos, pues Él está muy impresionado, y sobre todo por la cantidad de migrantes que no la acogen y que están ahí a las puertas de Europa. Pero en este día yo quiero también daros las gracias de un modo especial a don Ignacio y a don Santiago por su labor, junto con Sotil también, que hacen en esta zona. Y como no, a don Miguel, que como buen catequista está siempre dispuesto y lo hace muy bien. Enhorabuena, don Miguel. También le traigo la bendición del Papa, junto a vosotros, que también la traigo. Y aquí, aunque podíamos haber estado arriba, ¿verdad?, en Molnara, bueno, estamos aquí en Uritza. Y saludo a todos los que al otro día iremos a Chaleco. El día 2 igual no va a ser posible, ¿verdad? Porque esto del virus nos sorprende. Bueno, pues un saludo, y también deciros que es un momento muy hermoso el hecho de que podáis recibir el sacramento de la confirmación. Más jóvenes, algunos ya, aún joven, pero ya con una cierta edad. Y por último, pues transmitiros también pues el saludo del obispo auxiliar, don Juan Antonio, que ahora el Papa pues le ha nombrado arzobispo castrense. Y entonces ya está despidiéndose, el día 9 entrará ya pastoralmente en la diócesis personal como es el arzobispado castrense. Nada más, que el Señor nos acompañe siempre y que vivamos con gozo este momento, puesto que en Él somos, vivimos y existimos. Con humildad de corazón pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a San María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, también nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor la escarcha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad Aunari, Lucia, Elina laisu, arenaya. zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro llamado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios, Padre, por medio de él. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?
Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ongi etorri Arzapizpiku jauna, bienvenido, señor arzobispo, Monseñor Fernando Pérez, Francisco Pérez. Perdón. Ante nosotros vemos a un adulto y a 3 jóvenes hermanos que desean recibir el sacramento de la confirmación. El adulto posee una larga experiencia laboral, social en diversos ámbitos y en el religioso y pastoral. De los 3 jóvenes, 2 finalizan la etapa enseñanza secundaria obligatoria y el tercero cursa primer ciclo en la mencionada etapa. Todos ellos en el Colegio Religioso Nuestra Señora del Huerto, donde se han preparado para este acto. A todos ellos los han guiado, animado y acompañado sus padres y familia. El adulto, a pesar del ambiente contrario y el abandono generalizado de la práctica religiosa, él ha permanecido fiel junto a su familia, ejerciendo de acólito, sacristán y lector en la parroquia de Urizar. Los 3 jóvenes acuden con sus padres a la Eucaristía dominical y ejercen de acólito en la parroquia. En esta edad en la que están afirmando y afianzando su personalidad, forjando su ideario, estructurando y fijando sus ideales, en esta tarea tan fundamental, quieren integrar el mensaje de Jesús de Nazaret y formar parte activa de la familia de los hijos de Dios. Todos ellos son conscientes de lo que les supone recibir la confirmación. Por una parte, profundizar en la gracia recibida en el bautismo, recibiendo en su plenitud el don del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, es un compromiso que asumen para vivir como auténticos cristianos, testigos valientes de Jesús y miembros activos de la Iglesia, para lo cual confían en que recibir este sacramento les ayudará a mantenerse fieles. Y estos son los que han solicitado recibir el sacramento de la confirmación, señor arzobispo. Miquel Quintero Fernández. Ponte de pie, por favor. Aquí estoy. ¿Quieres recibir el sacramento de la confirmación? Sí, quiero. Muy bien, siéntate, gracias. Pablo Legarra. Aquí estoy. ¿Quieres recibir tú también el sacramento de la confirmación? Sí quiero. Muy bien, siéntate, gracias. Miguel Legarra. Aquí estoy. ¿Quieres recibir el sacramento de la confirmación? Sí quiero. Muy bien, siéntate, gracias. Y Javier Legarra. Aquí estoy. Muy bien. ¿Sí? ¿Quieres recibir el sacramento de la confirmación? Sí quiero. Muy bien, siéntate, gracias. Señor arzobispo, estos son los que han solicitado recibir la confirmación. Muchas gracias, don Miguel. Gracias. Vaya relato que ha hecho, Ciertamente, que es la primera vez que veo un relato de esa forma tan familiar y tan bonita. Demos gracias a Dios, ¿verdad? Les conoce bien y sabe también cómo funcionan las familias, Además del buen queso, también tienen buena fe, ¿verdad? Qué bien, me alegro mucho. Y también quiero en estos momentos, pues, expresaros algo que escuchábamos en la segunda lectura que hemos escuchado y que también ha leído el joven, el apóstol San Pablo a los Colosenses. Y hace referencia a una experiencia que yo tuve, claro, y ahora voy a cumplir ya 75 años, pero cuando tenía 24 años, 25, estuve en Madrid, en un barrio muy conflictivo, el barrio de San Blas. Entonces yo trataba de acoger todo lo posible, incluso iba con mis 600, aquel coche SEAT 600 que muchos conoceréis, recogiendo a chicos que se estaban poniendo el chute de la droga por intravenosa. ¿Cuánto ciertamente tuve que sufrir en aquellos momentos que tantos murieron? Y entonces recuerdo que solía tener todos los domingos la celebración de la Eucaristía en
en la parroquia, y una parroquia muy sencilla, y entonces pues teníamos la catequesis antes de la misa para que así pudieran participar todos en la Eucaristía. Lo mismo los niños de primera comunión que iban a hacer, como los de confirmación, como otros jóvenes. Entonces estaba en una reunión con jóvenes y le estaba explicando incluso este mismo texto de la lectura de la carta de San Pablo a los colosenses. Y cuando llegué por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada, pues yo le estaba hablando de cómo Dios es amor, de cómo Dios se nos ha regalado. Empecé también con el tiempo de la Navidad. Y entonces uno bastante revoltoso, de 17 o 18 años, levantó la mano. Y entonces me dice, me estás engañando, Dios no existe. Entonces le dije, ¿así? ¿Y por qué me dices eso? Porque no le he visto. ¿Oh? Digo, pues si hay cosas materiales que no se ven, ¿tú ves? Si inhalas lo que entra por la nariz y exhala lo que sale por la boca, yo no lo veo, ni lo puedo manejar. Claro, hay cosas que no se ven, pero se sienten. Y entonces le dije, mira, si tú un día vas a casa, pegas un portazo, vas a la cocina, empiezas a protestar a tu madre de lo mal que hace la comida, te vas al salón, te repanchingas en el salón y entonces pues no haces más que venir a decir palabras contra tu madre, allí no está Dios. Se quedaba así. Pero si tú vas, abres la puerta, vas a las saludas, le das un beso, le das las gracias. ¿Quieres que te ayude a poner la mesa? Ahí está Dios. Porque Dios es amor. Y el chico se quedó, claro, sorprendido, porque yo no empecé a hacer elucubraciones como a veces filosóficas y demás. No, no. Por encima de todo esto el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Por eso, sobrellevaos mutuamente, perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Porque Dios es amor. ¿Y sabes que lo dice el Señor? A quien me ama, cumpla mi palabra. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Fíjate. Porque donde hay caridad de amor, ahí está Dios. Si tú eso no lo vives, estás rechazando su presencia en tu corazón. Pero si lo admites, estás recibiendo ni más ni menos que a Dios vivo y verdadero. Porque Jesucristo ha nacido para mostrarnos quién es Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Bueno, pues aquel joven, con el tiempo, después venía a dar, de vez en cuando conmigo, se confesaba, ya participaba un poco más en la Eucaristía dominical, y un día, después de un tiempo, viene y me espera. Yo quiero ser sacerdote, como tú. Sí. ¿Y por qué quieres ser sacerdote? Porque quiero predicar ese amor del que usted me habló un día, que es el amor de Dios. Es un excelente sacerdote. Ya no sé ya cuántos años lleva, pero es así. Es que muchas veces confundimos las cosas porque si no entran por nuestra razón como queremos, o incluso somos tan materialistas que todo lo tenemos que ver, pero es que hay cosas que no se ven. Como el aire, el oxígeno. Y es material. Cuanto más esto que es espiritual, que es lo que constituye y hace posible que el humanismo, el verdadero humanismo, el verdadero sentido de lo que es lo humano, sea la esencia del amor. Por eso, pues hemos de darle gracias al Señor en este día. No es que me vaya a extender ahora hablándoos, que muchas veces pues habréis oído y sin duda lo vivís y que lo transmitís. Pero qué importante es, porque en muchos momentos tal vez cubrimos o pensamos en Dios como un fantasma. Incluso podemos tener hasta un pose racional, filosófico sobre Dios, y Dios no está.
porque no he amado, porque no he perdonado, porque en definitiva he criticado al otro destruyendo su fama. Y ahí Dios no está en mi corazón, porque lo dice Él, a quien me ama, y cumpla mi palabra, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Los padres de la Iglesia dicen que hay 3 presencias de Dios. La presencia en nuestra conciencia, donde Él nos habla, la presencia en medio de nosotros, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, estamos reunidos en el nombre del Señor, estamos en gracia del Señor, estamos en el amor del Señor. Y luego esto viene confirmado por la presencia de Cristo en la Eucaristía, que no es un acto devocional, sino es el centro y culmen de la vida cristiana. Y cuando yo leía y leo esta lectura que hoy hemos leído aquí, que sin duda pues tiene esta significación tan especial, yo digo, ¿cómo lo entendió San Pablo, verdad? Sea vuestro uniforme, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. ¿Cuántos están necesitando esto? ¿Cuánto tenemos que pensar en tantos momentos cómo nos comportamos? Porque en muchos momentos tenemos a Dios cerquita de nosotros y nos pasa como el joven rico que se marchó entristecido porque tenía mucho egoísmo. Y en el egoísmo Dios no entra. Dios se ofrece. Dios dice, ¡hala, ahí está! También se nos ofrece el oxígeno. Y si uno no respira, pues tiene que ir para curarse, para ver si puede respirar, para que esos pulmones funcionen. Pues así el corazón tiene que funcionar con este oxígeno espiritual profundo y grande que es el amor. Pues que la paz de Cristo actúe de hábito en vuestros corazones y que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza, que nos dice la palabra de Dios también en este día. Que sea enhorabuena, queridos chicos, que estudiéis mucho. Sí, se ve cara de listos, ¿eh? Y que tú sigas trabajando también, ya nos conocíamos. Y nada, que tus padres, que vuestros padres hagan buen ¿qué? Buen queso, ¿no? Y así, saludo también, luego nos conoceremos un poco mejor y que sin duda sigáis así con este espíritu, porque al final lo que da la verdadera felicidad es el amor de Dios en nuestros corazones y entre nosotros. Que la Virgen María y la Sagrada Familia, ellos que lo vivieron así, nos ayuden también a vivirlo nosotros en los ambientes donde nos encontremos y de un modo muy especial en la familia. Santa María, San José y Niño Jesús, rogad por nosotros. Gracias, señor arzobispo. Comenzamos con el sacramento de la confirmación. Empezamos con la renovación de las promesas del bautismo. En esta primera parte vais a renovar las promesas del bautismo y la fe cristiana. Lo que hace la confirmación es confirmar la gracia del bautismo y fortalecer vuestra vida cristiana, y por eso a las preguntas que os hagan sobre las promesas del bautismo responderéis sí, estoy dispuesto. Y a las preguntas sobre la fe cristiana responderéis sí, creo. El pecado se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la venganza, la mentira, la superficialidad, el materialismo, la injusticia, la falta de amor. ¿Estáis dispuestos a luchar
contra las diferentes formas de pecado que deshumanizan a la persona. ¿Estáis dispuestos? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan algún mal? Amar incluso a los que no os quieren bien. Ayudar a los que os necesiten, aunque no sean amigos vuestros. A trabajar por un mundo más humano para todos. ¿Estáis dispuestos? Sí, estoy dispuesto. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? ¿Creéis? Sí, creo. Y animados por el mismo Espíritu de Jesús, ¿confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida? ¿Confiaréis? Sí, confiaremos. ¿Trataréis a todos como hermanos vuestros, sin hacer distinciones por razones culturales, políticas o económicas? ¿Los trataréis? Sí, trataremos. ¿Queréis vivir imitando en todo a Jesucristo? ¿Queréis? Sí, queremos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a Dios Padre bueno y pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre estos jóvenes que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los confirme con su fuerza espiritual y haga de ellos imagen cada vez más perfecta de Jesucristo. Inclináis ahora la cabeza, cerráis los ojos y hacemos una sencilla oración. Di en lo más íntimo de tu corazón: Señor, te adoro, te amo, te quiero. Señor, te adoro, te amo, te quiero. Pide por tus padres, por tu familia, por tus hermanos, por tus abuelos, por tus profesores, por el catequista, por los sacerdotes. Y sobre todo, si ahora en tu corazón tienes una petición, algo que pedirle al Señor, díselo, porque Señor, te adoro, te amo, te quiero. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos hijos tuyos, y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo defensor. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta tercera parte es la más importante. El señor arzobispo ungirá la frente de cada uno de vosotros haciendo una cruz y diciendo estas palabras: vuestro nombre, os acercáis a decir vuestro nombre, de forma que lo puedan oír todos, y después de decir vuestro nombre, dirá la fórmula: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y cada uno dirá de la forma que se oiga bien estas palabras: amén. Y luego el arzobispo dirá: la paz sea contigo, y vosotros responderéis: y con tu espíritu. De esta manera quedaréis especialmente consagrados a Dios por la acción del Espíritu Santo. ¿Puede acercarse el micro puntero? Con los padres, por favor. Miquel, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Miguel de Lara. Miguel,
recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Pablo, mirad. Pablo. Pablo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Javier Leal. Javier. Javier, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y ya que es una misma la fe, la esperanza y el amor que el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros, que nuestra oración sea también unánime al que es Padre de todos. Por los que hemos recibido hoy el sacramento de la confirmación por gracia del Espíritu Santo, para que vivamos fielmente la fe y la esperanza cristianas y seamos auténticos testigos de Jesucristo. Eska dezaiogun jaunari. Por todas las personas de nuestras parroquias, para que por la acción del Espíritu Santo sean buenos cristianos y superando todas las dificultades, vivan en verdadera unión y fraternidad. Eska dezaiogun jaunari. Por nuestros padres y padrinos, por nuestros sacerdotes y nuestro catequista, para que con su consejo y su ejemplo nos ayuden a caminar y comportarnos con verdadero espíritu cristiano. Eska dezaiogun jaunari. Por los más pobres y necesitados del mundo, para que por medio de nuestra generosidad y ayuda sientan el amor y la bondad de Dios. Eska dezaiogun jaunari. Vamos a pedir también, porque hay mucha gente que sufre, y lo sabéis. Y en muchos momentos me estoy viendo durante estos tiempos, pues a raíz de la pandemia, a raíz de tantas cosas, ¿verdad? Vamos a pedir por los que más sufren y sobre todo por aquellos que se sienten solos. Oremos. Eska dezaiogun jaunari. Ahora, los ya confirmados van a presentar en el altar sus ofrendas. En primer lugar, presentan las solicitudes en las que expresan su decisión de recibir la confirmación, como señal de que se comprometen a ser seguidores de Jesús. También presentan una Biblia. Quieren expresar su deseo de que la palabra de Dios sea la luz que ilumine y guíe su vida. La familia de Goldaraz ofrece el fruto de su trabajo,
un queso, como símbolo de que quieren transmitir a sus hijos los valores familiares, humanos, sociales y religiosos. Esto es lo mejor que hay. Y por fin presentan el pan y el vino de la Eucaristía, símbolo de su propósito de participar activamente en las Eucaristías dominicales. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia, en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Canta dezagun aileguekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jagoiko gure jaunonena. Zerutan urrak goresten duten, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana goratzena, bereikatua orainka beti, gureana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana goratzena, bereikatua orainka beti, gureana datorrena. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio
a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hau sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció de la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, su obispo auxiliar Juan Antonio, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos los fallecidos de vuestras familias, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honen bideza honegan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jarraituz, beldur gabe esan detzagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena.
nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y hagamos un gesto de paz. Angoikoaren bitotxa, zuten zendezu, munduko pekadua, erruki jauna. Angoikoaren bitotxa, zuten zendezu, munduko pekadua, A quien me ama, cumpla mi palabra. Vendremos a él y haremos morada en él, dice el Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Jesus maitea zan, Azkenak baian, bera eman nahi, arrota okia, gure zaharrari, hiltzeko aurrean, maitasunak zeukan, bihotza mendean, gurtu zagun beti, Jesus jaiko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoenan, apostoluei, mila esan die, ni gauzamua naiz, diarriko nate, aitaren ganako, denbora zain bete, ona horaizen bat, zaituztelan maite, urtu zagun beti, Jesus jaiko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoenan.
queremos expresar nuestra sincera satisfacción por el sacramento de la confirmación que hemos recibido, con la firme intención de ser auténticos cristianos y testigos de Jesucristo en nuestro ambiente. Agradecemos a quienes nos han ayudado y animado durante este proceso: sacerdotes, catequistas, padres, familiares y demás fieles. Que el sello del Espíritu Santo con el que hemos sido marcados nos ilumine y nos guíe en nuestra vida. Un honor tenerle aquí, señor arzobispo, don Francisco. Agradecimiento, don Francisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. También quiero dar las gracias al señor arzobispo, que está aquí con nosotros en nuestro Valle de Imoz, confirmando, y también aquí en esta parroquia de Urriza a Carlos también, que tantos años ha venido cada domingo, Carlos Penedo, a dar aquí la misa. Lo sabe. Y nos acordamos. Lo sabe ahora, sí. Y nos acordamos también. Carlos Pinero, sí. Sí, sabe. Que está ahora en la diócesis. Bueno, pues nada, me alegro mucho. Cómo a veces las cosas de Dios se hacen en ambientes sencillos, ¿verdad? Y hoy lo he podido constatar una vez más. Y aquí tenemos al niño que nos mira con cariño, con ternura, y nos dice una vez más: ánimo, no tengáis miedo, que yo estoy con vosotros. Oremos. Padre nuestro que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces ahora quiero entregaros Pablo Legarra, Miguel Legarra, yo creía que era Pérez. Y Javier Legarra. Esto sí que es. Luego está aquí Miguel Quintero, Urriza Fernández. Quintero Fernández, eso. Y don Miguel María Iriarte Ansolelio. Ahora, también tengo un recuerdo. Muchas gracias. Lo tendremos. Y ahora os bendigo en el nombre del Señor y en comunión con el Papa Francisco, que me dice siempre que cuando bendiga, él se asocia a esta bendición, digo yo, a la suya. Así que hay intercambio, empatía y comunión. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Adeste Fideles, leti triumphantes, venite, in Bethlehem, natum videre, regnens angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Natum vidente, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.
cara pone, ¿verdad? Contento. Está contento. Enhorabuena, feliz Navidad. Igualmente.